Bien, ya estamos con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverre. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, el dólar a 8 es un dólar que invita ahora sí a los productores sojeros a vender la soja y a que ingresen dólares fuertes ahora a partir de fines de marzo, abril, mayo en la Argentina. La situación está muy bien descrita en el informe que acabamos de escuchar. La clave es la inflación. Mientras que no sepamos claramente qué va a pasar con la inflación y no se vea que el gobierno la está combatiendo y la reduce o tiene metas que sean creíbles, no creo que cambie la actitud de los productores de ir vendiendo su producto a medida que necesitan a través del año. Como vos sabés, el productor agrícola cosecha una vez por año, con el producto de esa cosecha tiene que vivir 12 meses y si no hay estabilidad monetaria, no hay una moneda estable, va vendiendo ese producto a medida que necesita pagar las cosas que van guardando una relación con el valor de lo que tiene para vender. Si uno, a cualquier persona que nos está viendo en este momento, le dice, vende tu casa, vende tu automóvil y quédate 12 meses en pesos, seguramente nos va a decir, mira, lamentablemente no puedo hacer eso porque sé de antemano que voy a perder el 30 o el 40% de mi capital. Lo mismo es el productor agropecuario, va vendiendo en forma escalonada a medida que tiene que afrontar sus obligaciones, o sea, es un acto de necesidad y de responsabilidad para poder afrontar las obligaciones durante 12 meses. En cierto momento no hubo, como dicen en el gobierno, un boicot del campo contra de ninguna manera. Cristina, la sensación de que si presionaban con la caída de reservas, el gobierno se debilitaba o tambaleaba. De ninguna manera, el productor incluso están comprobado lo que te estoy diciendo, que hace un mes ya habíamos vendido más del 90% de la cosecha pasada. O sea, se dijo lo mismo que dijimos hace 2 años, estamos diciendo lo mismo, cuando ya la inflación empezó a tener niveles de arriba del 22-25%. Y especulación, el productor agropecuario al revés, no es un inversor sofisticado. Lo que necesita saber al momento de cosechar es que si va a tener producto para pagar los gastos de la cosecha vieja y si va a poder afrontar el pago de impuestos, vivir, el pago de insumos para afrontar los próximos cultivos. Esa es la vida del productor agropecuario. Y te la grafico con lo que era en el pasado. Al momento de la cosecha, me acuerdo, daban crédito los gobiernos para que pudiéramos acopiar el producto y no vender todo al momento de la cosecha y producir una baja. Porque ¿qué hacía el productor? Vendía todo, depositaba la plata en el Banco Nación y pagaba las cosas durante 12 meses con una chequera. El gobierno daba crédito para que los productores hiciéramos plantas de silos y podíamos ir dosificando la venta para no generar una baja en el mercado. A ver, con las tasas de interés, primero la devaluación llevó el dólar a 8 pesos, ¿no? Eso es una suba del dólar de 25% en 2 meses, sí. Es una suba importante. Por otro lado, el gobierno subió fuerte las tasas de interés, es decir, si un productor sojero, lo mismo que un empresario pyme, se quiere financiar hoy con descubierto de cuenta corriente, está pagando 50-60% anual en pesos, una tasa muy cara. Entonces, no le conviene financiarse con el descubierto del banco porque es una tasa incluso porque está por arriba de la inflación hoy, que no sabemos, pero estará entre 30 y 40%. Entonces, ¿no le conviene de alguna manera al productor sojero hoy vender a 8 menos las retenciones? Por otro lado, el dólar paralelo se pinchó un poco, cayó a 11 pesos hoy. Digamos, no hay tanta diferencia, 30%, 35% más caro que el dólar oficial, no hay tanta diferencia como había antes y la expectativa de que iba a haber una devaluación mayor, de que el dólar podía llegar a 12, a 13. ¿No le conviene hoy al productor sojero, a medida que va levantando la cosecha, vender, digamos, porque no tiene otra, tiene que pagar y no puede financiarse barato? Mirá, el tema es así. El día que se devaluó fue un jueves a la tarde. Al día siguiente ibas a comprar un rollo de alambre, un caño de molino o cualquier insumo y el vendedor te decía, no te puedo vender porque no tengo precio. Si querés llévatelo, te hago un remito, vení la semana que viene. El miércoles siguiente ya estaba todo ajustado al ritmo de la devaluación. Es decir, 20% más caro todo. Todo estaba 20% más caro en dólares. O sea, se había pasado la devaluación al costo de los insumos. Eso por un lado. Por otro lado, recordá, el productor agropecuario no es un inversor sofisticado. ¿Qué dice? No sé si la tasa está más alta, está más baja, si viene para acá. Acordate que los campos están a 30, 40, 50 kilómetros del pueblo. Con suerte van 1 o 2 veces por semana. No está peleando por 10 puntos más, 10 puntos menos. El productor no está en la City viendo si la tasa subió, bajó, o la cotización del dólar y haciendo un intercambio. ¿Qué dice el productor? A ver, coseché esto, lo tengo en un silo, lo que sea. Bueno, yo con esto sé que voy a poder pagar el fertilizante
que me significan tantos quintales de soja por hectárea. Con esto voy a pagar el combustible, con esto voy a pagar la semilla, con esto voy a pagar los trabajos, y de esta manera yo me aseguro afrontar los impuestos, con esto otro voy a vivir, a pasar los 12 meses que vienen para adelante, porque sí hay una lógica que el productor tiene bien claro. Siempre lo que necesita pagar va a guardar una relación con su producto. Y con eso, me acuerdo el año pasado, cuando los mismos funcionarios nos decían por los medios, vieron, por especular y guardar el grano bajó. Sí. Bajó y se perjudicaron, no, porque es la lógica esa. Sí. Es decir, con esta cantidad de grano... Ahora la soja subió, está muy alta, $520 la tonelada, y además el dólar también subió. Es decir, que los que guardaron la soja les convino, obviamente. Si hubiesen vendido, los costos también. Bueno, también subieron los costos, pero si hubiesen vendido el año pasado, a fin del año pasado, perdían. Sí. Bueno, pero por eso te digo, hasta que suba o que baje, la lógica es la que te acabo de decir. Si fuera un inversor más sofisticado, a lo mejor seguiría el camino que vos decís, pero no es eso, no es eso. A ver, incluso hay algo muy importante, está lloviendo en muchos lugares de la Argentina. El gobierno nacional, a pesar de haber sacado del campo solamente retenciones a los granos, 69.000 millones de dólares en los últimos 10 años. El triple de lo que dicen que hay de reservas en el Banco Central. 69.000 millones de dólares. No hay un camino. ¿De que de recaudación esa fue la recaudación por retenciones? Solamente en concepto de retenciones el Estado Nacional, independientemente de todos los impuestos que pagamos, bienes personales, ingresos brutos, inmobiliario rural, impuesto al cheque, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 69.000 millones de dólares fueron las retenciones a los granos en los últimos 10 años. No hay un camino, Maxi. Si no hay camino, no hay soja. No hay cómo sacar la producción. Ojo, ahora de cara a la cosecha no hay cómo entrar a los campos, meter las cosechadoras en muchos lugares de la Argentina. O sea, no es tan simple como decir, bueno, y ahora hay va a suceder, están mirando el reloj. Hay tanta preocupación con el gobierno porque entren los dólares de la soja que se la van a buscar. Usted dígame dónde está la soja y se la van a buscar con carretilla, no sé, va a Valdivia a buscarle la soja a los campos. Están desesperados porque ingresen los dólares. Bueno, fíjate vos la contradicción, ¿no? Que tanto nos han insultado estos años, nos han denigrado, nos han acusado de tantas cosas, ¿no? Que a 11 años del gobierno que iba a sustituir las importaciones y que iba a cambiar la matriz productiva del país, está mirando el reloj a ver cuándo llega la cosecha, ¿no es cierto? A ver, Echeverri, yo decía, lo vengo diciendo todos los días, ya me he cansado, por eso no hago más editoriales sobre el tema, que el gobierno tiene que dar alguna certidumbre y alguna expectativa de que la inflación va a bajar en la segunda parte del año. Es decir, convencer a los agentes económicos de que tiene un plan para desacelerar la inflación. Hoy no puede convencer ni siquiera a los gremios kirchneristas, que son los gremios docentes, que no le cierran por debajo del 30%, pues no confían que el gobierno con los precios cuidados vaya a bajar la inflación por debajo del 30%. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de ustedes respecto a qué pasa en la economía en lo que queda de este año? El dólar está estabilizado. ¿Cuál es el peligro para ustedes hoy de la misma lógica, economía? Falta de confianza. Que una persona diga, no voy a vender todo mi producto hoy porque no sé lo que va a pasar en el futuro, es falta de confianza. Entonces las autoridades ¿Pero qué es lo que temen que pase en el futuro? ¿Que se vuelva a disparar el dólar? A ver, que lo que está pasando a diario, a ver, te doy dos ejemplos. Mesa de ganados de hace 2 semanas y pico, ¿no? El gobierno convoca a los eslabones de la cadena y le dice, en vez de exportar el 6% de carne que estamos exportando hoy de lo que produce la Argentina, ¿no? Vamos a volver a exportar el 20%. Ah, bueno, buena noticia, qué sé yo. 2 semanas después cierra las exportaciones de carne y manda a apretar a los compradores del mercado de Liniers para que tratar de bajar de manera artificial el precio en el mercado de Liniers. Segundo ejemplo, mesa de láctea, de productores tamberos. Estaba no solamente el ministro de Agricultura y Ganadería, también la ministra de Industria. Bueno, vamos a hacer que suba 7% la producción de leche, que es la misma producción desde el año 1999, está estancada. Pasaron 2 semanas, cierran de un día para otro las exportaciones de leche en polvo. Bueno, eso no es generar confianza. Entonces, el productor dice, ¿de qué manera, sin depender del gobierno, porque todo lo que viene anunciando es perjudicial a la producción, yo puedo transcurrir los próximos 12 meses sin fundirme en el camino, ¿no? Y ahí amarrocan los dólares. Es que no es amarrocar. Digo, es una forma de decir acapar. No es amarrocar, no. Guardan Es dosificar las ventas.
es dosificar las ventas, es lo que hace un señor, un zapatero. Pero está bien, yo no estoy... Mañana le digo al zapatero, vendé todo tu stock y quedase 12 meses en pesos. Va a decir, no, pará, ojalá pueda vender todo el stock de zapatos en un día, pero si lo vendo me voy corriendo a reponer, porque si no me descapitalizo. No lo estoy acusando, digo que la economía se maneja así. ¿No? Muchos deben ser kirchneristas de lo que hacen esa, debe haber de todo, ese tipo de actitud. O no sé si queda mucho, en su momento hubo mucho kirchnerista, ahora deben quedar poco, pero lo mismo... la economía son incentivos por un lado, ver cómo está la tasa de interés, cómo va el dólar y expectativa por el otro, exacto, credibilidad por el otro. Ahora Diego Genú le va a hacer una pregunta política, porque estuvieron reunidos con todos, con Massa, con Scioli. Hoy con la Unión Cívica Radical. Bueno, con el radicalismo, con Wiener, con Cobos. Diego le va a hacer una pregunta seguramente sobre qué piensan, digamos, de quién los representa mejor, si hay alguno que los represente. Pero le hago la última económica. ¿Por qué la carne está 70 mangos el kilo de asado? ¿Por qué? Bueno, como cualquier precio de la economía que uno lo mantiene comprimido artificialmente durante mucho tiempo, llega un momento que es como un resorte y en algún momento se suelta y busca su relación con los otros productos. El asado está a 70 pesos, pero también ten en cuenta que un kilo de helado vale 100 pesos o 120 pesos. Entonces, no tiene relación lo que es un producto. O una pizza 80 mangos. Entonces, entonces algo que se tarda 10 minutos en hacerlo contra algo que se tarda 4 años y una inversión mucho más grande, no hay relación. De cualquier manera, en la carne específicamente, podríamos tener, si no se hubiesen cerrado las exportaciones en el año 2006, que produjo que comimos carne barata en aquel momento 2 o 3 años, pero nos comimos la fábrica, de 61 millones de cabezas, perdimos 12 millones de animales en aquel momento, y todavía hay 138 frigoríficos cerrados y 22.000 trabajadores de la carne en la calle. Hoy tendríamos suficiente cantidad de carne para consumo interno y exportar, y que el consumo interno sea a valores de la canasta local y poder exportar para generar divisas. ¿Quién está haciendo eso? Uruguay. Hoy Uruguay, nosotros tenemos 51 millones de cabezas. Uruguay y Paraguay tienen 12 cada uno. Uruguay con 12 millones exporta más carne que la Argentina, tiene pleno empleo, genera divisas. El uruguayo come más carne que el argentino y muchos cortes están más baratos en Uruguay que acá. ¿Qué modelo es ese? El que la Argentina llevó siempre adelante, exportar los cortes que no consumimos, que son los lomos que comemos cuando queremos bajar de peso o estamos saliendo de alguna enfermedad. Con ese precio sirve de incentivo al productor, si es que hay confianza y previsibilidad, invierte para que haya más oferta, y todo el resto de los cortes, el 80% del resto del animal, que son las pulpas para milanesa, asado, matambre, vacío, etcétera, se consumen acá a precio de la canasta familiar. Eso es lo que deberíamos haber hecho, lo que hizo Uruguay, y que tuvo un camino, tuvo éxito, y lo que no hizo Argentina, que resultó un fracaso. Ahora, explíqueme por qué hoy hablaba a la mañana en la radio, en Latina, con Alberto Samid, que es el vicepresidente del Mercado Central, nombrado por Scioli y creo que también por Cristina, que me decía que él vende ahí, en los mercados centrales que ahora van a hacer, hoy una en Cañuelas, creo que van a La Plata, en distintos lugares, el kilo asado a 39 pesos. El tema es así, eso también es otra parte del problema. Si vos ves un gráfico de lo que es el precio del productor los últimos 3-4 años, es una meseta. El precio consumidor ha subido permanentemente. Sí. La semana pasada, te digo, compré colita de cuadril en Entre Ríos a 55 pesos cuando está acá a 110. Bueno, es la distorsión de los precios, es la inflación, es la intervención de los mercados. ¿Son los supermercados en el medio? La política de precios máximos, precios mínimos. Bueno, alguien se está quedando con esa diferencia. Si no se la lleva el productor por un lado y por otro lado el consumidor paga más caro, hay que revisar el sistema. Diego Genú, una pregunta. Alberto Samid también me contaba que van a hacer, esto es en serio, que habló con Capitanich para inaugurar 3 salones de fiesta para fiestas de 15, cumpleaños de 15 años en Tecnópolis. Que es otro de los proyectos que están llevando adelante. Diego Genú. Sí, de esta ronda de reuniones que hubo con distintos representantes de la oposición, por un lado si consiguieron algún compromiso de esos sectores de la oposición y por otro lado si hay alguna diferencia entre esos sectores de la oposición a la hora de hablar del campo, desde lo que perciben ustedes. ¿Todos proponen lo mismo para el campo o alguno propone algo distinto?
No, para empezar, todos ven al campo como un factor de desarrollo indispensable en lo que es el futuro de la Argentina. Y no solamente campo, sino que en general hablan de agroindustria, que estamos totalmente de acuerdo. Nadie se imagina un campo sin industria, una industria sin campo en la Argentina. Juntos podemos hacer mucho por el país. Por otro lado, bueno, después hay matices, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión muy buena en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde el radicalismo plantea reducir a cero las retenciones en las economías regionales, en el trigo y en el maíz. Bueno, la verdad que es un punto muy importante que da, en el caso que sean gobierno, da una expectativa al productor agropecuario para que dentro de un año y pico, tener un horizonte distinto en lo que puede ser la producción. Otro elemento muy importante que destacó un documento que nos dio la Unión Cívica Radical es que pretenden eliminar todas las distorsiones que haya en los mercados. Bueno, por ejemplo, los ROEs, que son tan dañinos que son... Las autorizaciones de exportación. Las autorizaciones de exportación que un día un funcionario dice hoy se exporta, mañana no se exporta. Y el señor que estuvo engordando un animal 1 año y medio en el campo, el día que tenía que vender, las exportaciones estaban cerradas, bueno, frustra un negocio de alto riesgo y de largo plazo, ¿no? Pero ¿cuál es el programa que más los convence? Porque, por ejemplo, se decía que Bussi... Pero decirle directamente, no, Massa, Bussi está Cobos... cerca de Massa, dicen algunos, por ejemplo. No, a ver, como mesa de enlace tomamos esos que son, hoy van a ser proyectos legislativos para que haya un debate. Y por supuesto que todos le damos la bienvenida a ese tipo de iniciativas, porque en definitiva van todas en el mismo sentido. Me acuerdo que en el Frente Renovador propuso reducir a cero en economías regionales y en trigo, reducir de 15 a 10 las retenciones a la carne y de 20 a 10 en el maíz. Bueno, hay matices, ojalá eso genere un debate junto con el ofrecimiento del radicalismo y de otras fuerzas que sabemos que están preparando, como por ejemplo el caso del PRO, sus propuestas para este año legislativo, bueno, que de eso pueda salir una legislación que dé esa previsibilidad y que quite la presión impositiva del campo que hoy se lleva el 80% del resultado económico de la empresa agropecuaria. El 80% del resultado económico de la empresa agropecuaria hoy se va en impuestos. O sea que para nosotros es central. Lo mismo, le digo una cosa, si Massa, Cobos, Wiener, Macri o quien sea, no se me olvide de uno, Scioli, le dice que van a eliminar las retenciones a la soja, le está mintiendo. Nadie lo dijo hasta ahora. Ninguno va a tocar, hasta ahora. En esta coyuntura, ninguno va a ser la irresponsabilidad de bajar la retención a la soja del 35% en esta coyuntura económica. No sé si alguno se lo prometió, pero si se lo prometió, está mintiendo. No, nadie lo dijo hasta ahora y también nosotros somos conscientes de la necesidad de financiación que tiene el Estado. La propuesta de la mesa de enlace, que la firmamos en el año 2009, junto a todos los partidos de la oposición de aquel momento, era ir reduciendo las retenciones a la soja en forma paulatina y que también haya una previsibilidad en eso. Hasta ahora no hay ningún partido que se haya manifestado en ese sentido. Echeverría, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir el nuevo Código Penal y qué pasa con Scioli, entre dos fuegos, Cristina de un lado, Massa del otro.